caos en el tráfico de la urbe capitalina. Impresionante. Protestas por doquier y la remoción de una roca que no estaba a filo de derrumbe, en primer lugar. Bueno, vino a caotizar prácticamente el panorama de movilidad de la capital de la República. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Las víctimas, especialmente automovilistas que venían en sentido sur-norte, norte-sur, tuvieron muchísimas dificultades. Y no estamos preparados para una emergencia de esta naturaleza. Tenemos muy pocas vías que nos garanticen una movilidad alternativa, si cabe el término. Si alguna cosa ocurre en una de las vías fundamentales, tenemos que paralizar prácticamente el tránsito, y eso tiene costos inmensos. La remoción de esta roca nos explica Mauricio Rosales. Él es el gerente de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas. Con él estamos en conexión directa al presentarles un saludo de cordial bienvenida a nuestro informativo de opinión de esta mañana. Labores en Simón Bolívar, señor ingeniero Mauricio Rosales. ¿Estamos o no preparados para ese género de emergencias? ¿O no lo planificamos adecuadamente? Pero las quejas eran abundantes el día de ayer. Y entiendo que usted está este momento convocado a pedir disculpas al público y analizar la ausencia de alternativas de movilidad en la capital de la República para hacer notar de que, por ejemplo, túneles, no queda otra alternativa, túneles para tanto vehículo, creo que se requieren por lo menos en número de 1 o 2 hacia los valles, especialmente este valle vecino que va de Carolina hasta, ¿cómo se llama ese lugar? La Carolina hasta Cumbayá, podría decirse. Por ahí tenemos unos problemas que son estructurales en la infraestructura vial de nuestra capital. ¿Qué comentarios llevaría usted a un pleno del municipio capitalino, a los cuales les motejaron de todo ayer automovilistas desesperados que perdieron muchísimo dinero? Muchísima circulación. La circulación es mucho dinero, muchísimo dinero. Y entonces, ingeniero, usted tiene la palabra para que se dignen a explicarnos. ¿Y cómo está la roca? Le pregunto. ¿Cómo está la roca? Buenos días. El día de ayer se iniciaron los trabajos de mitigación para poder garantizar la movilidad con seguridad en la avenida Simón Bolívar. Por supuesto, pues hay molestias que pedimos disculpas a la ciudadanía por el trancón, por el tráfico que se causó, por la congestión que se causó en la avenida Simón Bolívar. Los trabajos se los realiza de acuerdo a una planificación, porque no se puede hacer intervenciones violentas, ¿sí?, sino siguiendo un proceso que no desestabilice el talud. Entonces, se había previsto iniciar con en términos que se pueda entenderlos, que alrededor de la roca se excave para desestabilizar la roca. Se inició con ese procedimiento, no fue suficiente ese procedimiento. Porque no teníamos estudios de suelo. Se hizo con varios geólogos de la empresa el análisis. El estudio de suelo ese es un manto, es una estructura que está compuesta por limo, arena y rocas de diferentes tamaños,
Sí, ese es el estrato en el que nosotros estamos trabajando. Se hizo esta primera parte, no fue suficiente para mover la roca. Sí, se utilizó la segunda herramienta, que era con roto martillo. Asimismo, tampoco se pudo mover la roca, y el tercer procedimiento se utilizó agua a presión, y tampoco fue posible. Al ver que esto no fue posible, se ingresó con el cuarto procedimiento, que era picar la piedra, que es con el que dio resultado efectivo. Si bien los trabajos se demoraron más de lo planificado, creo que al final se logró que sacar esta roca, que toda la ciudadanía estaba pendiente, y créame que se trabajó con mucho esfuerzo, y las molestias, las pedimos disculpas, pero al final se hizo un trabajo y lo seguiremos haciendo en varios puntos donde tenemos inestabilidad de este tipo de talud. Pero Fernando Pazmiño, gerente de obras públicas de la empresa metropolitana de esta misma especialidad, ha admitido que los estudios realizados, o sea, usted ha admitido que los estudios realizados por los técnicos no fueron tan precisos en esto de la prospección del sitio donde se iba a extraer la roca. No sabíamos el tonelaje real de la roca, cómo estaba introducida dentro del suelo, en fin. Parece que sí hubo necesidad de una preparación, porque la incrustación les dio unos dolores de cabeza a los técnicos y se encontraron con un escenario que antes no fue muy bien estudiado, que digamos, pero basta su disculpa y reconocimiento, y eso es importante. No, La comprensión del público también es parte de saber quién tuvo o no tuvo la razón en esta remoción de una roca que estuvo a cargo de esta operación. Yo estaba acompañándole como tiene que ser, y respaldando todas las decisiones. Al final sacamos la roca, ¿sí? ¿A qué horas salió la roca? La roca salió a las 7 de la noche. Amba. 7 de Complicadísimo, la ¿no? noche. Una tarea Sí, compleja. sí. Sin embargo, en estas intervenciones no se puede tener el tiempo, Claro. porque las cosas hay que ir a paso firme, con todas las seguridades. Son trabajos de ingeniería, De que se requiere alta complejidad, algo así. de alta complejidad. Bajo ningún concepto nosotros podríamos desestabilizar el talud, poner un taco de dinamita. O sea, hay procedimientos. El quinto, el sexto procedimiento puede ser ese, pero los otros procedimientos siempre se seguirá esta planificación, porque el talud tiene que quedarse estabilizado. Tal vez Ya. subestimaron lo que dan en llamarse, ¿cómo se llama esto? Incrustamiento de la roca no fue adecuadamente establecido, y se toparon con un objeto que no había sido bien analizado y un plan de acción no tan No, el meditado. plan de acción fue analizado y se participó con los bomberos, con el equipo de emergencias, con el equipo de seguridad y el equipo de seguridad del EMOV. Son ingenieros que están trabajando todos los días en las emergencias de la ciudad, sino que muchas veces no se informa. En este caso, al ser visible y debido al ser visible y debido a las dificultades que se iba a causar en el tráfico, esta vez se lo hace visible. Pero son ingenieros que están trabajando todo el tiempo en este tipo de proyectos y realizaron los estudios adecuados. Esa roca... Nos demoramos como 10 horas, ¿no? Nos demoramos, iniciamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 7 de la noche, y el número de horas que sí, alrededor de 8 trabajo, pero se culminó el trabajo con éxito. Qué bueno. Y esa piedra, en un sismo, en un evento inesperado, podía causar
daños y qué es lo que nosotros estamos evitando, dentro de lo posible. Aunque el retiro de la Gran Roca se volvió una pesada carga para el municipio, los técnicos definitivamente sí lograron remover, ya lo conocemos, ya conocen ustedes, estimados amigos de este vecindario, que es un vecindario recorrido por la mayor parte de los quiteños. Todos los días. Todos los días, exactamente. Utilizamos esa vía. Tanto desde el área oriental como desde el área suroriental. Así viene a ser. Y como le digo, iniciamos los trabajos de mitigación. Los trabajos van a continuar, ¿sí? En los diferentes puntos y con diferentes tratamientos. Obviamente, siempre tratando de afectar lo menos posible el tráfico, que es lo que nosotros también queremos hacer. Aunque el retiro de la Gran Roca se volvió una pesada carga, dice una crónica del diario La Hora, para el municipio resultó obviamente una pesada carga. Los técnicos finalmente han logrado remover y lo van a hacer también otras 3 piedras de menor diámetro que han sido definitivamente retiradas. También representaban una amenaza para los usuarios de la arteria vial. Hemos permanecido años de años con esos peligros prácticamente sin haberse interesado administraciones alcaldicias anteriores. Nunca hemos usado que teníamos rocas emergentes a filo de despeñarse o cosa por el estilo. La intervención se hizo para evitar desgracias como la ocurrida justamente hace 8 días, refiere la crónica, cuando un pedrusco se precipitó sobre un carro de marca Chevrolet Gran Vitara en el que viajaban 4 personas. El siniestro se registró entre el puente de Guápulo y el ingreso a la Ruta Viva. Una mujer de 35 años murió y otras personas resultaron heridas. Los técnicos en prevención de riesgos también retiraron árboles que tenían las raíces expuestas. Estos detalles de fiscalización en las construcciones de esta envergadura parece que no se cumplieron en su totalidad en pasadas administraciones. ¿Subsisten, en cambio, un croquis de peligros este momento que usted nos pueda dar a conocer? Tenemos identificados los sitios y vamos a trabajar en todas estas medidas que hemos planificado, a realizar un estudio en la avenida Simón Bolívar para reducir los accidentes. Sí, estamos haciendo un estudio de seguridad vial en toda la avenida Simón Bolívar. Y nuestro objeto es, hasta diciembre, tener un programa de 0 accidentes. Fuera maravilloso, que ya lo estamos planificando y lo implementaremos a partir del mes de marzo. Una avenida peligrosa, nos resta recomponerla y adecuarla para garantizar una circulación normal y más que todo que no se produzcan otro tipo de desgracias desconocidas en nuestro ambiente. Me parece que en eso hay que ponerle toda la fe, la atención y la perseverancia, ¿verdad? ¿Cuántos departamentos de la municipalidad cree usted que deben intervenir? Aparte de seguramente colaboraciones exógenas, ojalá de los colegios profesionales de nuestra ciudad. Sí, estamos trabajando el proyecto con un ingeniero de prestigio reconocido, que es el ingeniero Richard Hidalgo, y con él estamos haciendo un programa que será puesto a conocimiento de la comunidad. ¿Qué habilidades, domina este ingeniero? Él es un ingeniero que ha sido catedrático, ha diseñado muchas vías de la ciudad de Quito. ¿Hablamos del maestro de UDLA?
Era profesor de la Universidad Católica, de Ya, del posgrado, ya. y además Es tiene un buen profesional. tiene mucha experiencia en varios diseños de la ciudad. Con él estamos trabajando en este proyecto que le estoy mencionando. Ya. ¿Y tiene algún otro conflicto en el hipercentro por el túnel Guayasamín? Eh, por supuesto, la congestión que se genera en el túnel Guayasamín, hemos adjudicado ya el, el peaje de flujo libre que se estará instalando, que se estará iniciando los trabajos en estos meses, en el mes de enero. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Creo que le estoy demorando muchísimo, pero créame que es una nota de orientación para la población, especialmente para los amigos y compatriotas que este momento están ya inaugurando el uso de la gigantesca avenida, gigantesca digo, por el perfil de cobertura y también por la utilización masiva de automovilistas que tenemos en la capital de la República. Señor ingeniero Mauricio Rosales, le deseamos toda clase de éxitos en los trabajos que planifique el señor alcalde, que se empeñe en hacer un seguimiento y que otorgue las facilidades y los empeños y esfuerzos del Cabildo para efecto de que podamos sanear de estas dificultades y peligros a este importante cordón vial. Muchas gracias, ingeniero Rosales. Muy buenos días. Ahora, señoras y señores, vamos a topar un tema que también nos llama profundamente la atención. Cuando contamos con la presencia del excomandante general de la Policía Nacional, el respetable general en retiro, Ramiro Mantilla, y nuestro querido compañero periodista Arturo Torres, quien ha realizado una investigación permanente a la situación que el estamento policial popularmente está atravesando desde hace algunas semanas, meses o años seguramente que no hemos conocido. Hay este momento una especie de confrontación interna en la cúpula policial. Vaya usted a saber de qué características y condiciones son, y es lo que buscamos nosotros más o menos informarnos. Y es que el comandante general de la policía, Nelson Villegas, presentó esta víspera, su antevíspera, su renuncia al cargo que desempeñó durante 1 año y 7 meses por motivos de carácter personal. Todos nos quedamos meditando. ¿Y qué problemas personales tendrá el señor general tungurahüense, me parece que es él? Es oriundo de Baños, provincia de Tungurahua, de lo que tengo entendido. Pero bien, le saludamos cordialmente, mi general. Pero sería bueno, ojalá, un acercamiento que pueda ofrecernos usted, porque aquí el señor general Ramiro Mantilla, con quien tenemos un profundo reconocimiento, y el periodista Arturo Torres, vamos a intercambiar algunas opiniones. Ojalá usted también nos pueda ayudar, señor general Villegas, si la situación les propicia para esclarecimientos. Pero, ¿qué tipo de conflictos este momento se tiene en la cúpula policial que parece tener ya el conocimiento o goza del conocimiento del mismísimo presidente Moreno, presidente de la República, naturalmente de la ministra del Interior, la ministra de Gobierno, y han tratado de suavizar el ambiente, pero parece que el conflicto es bastante grueso. Arturo, muchas gracias, si nos puede anticipar para qué
incluso el general Ramiro Mantilla nos haga el favor también de ejercitar un análisis de este tema, porque los cambios en la cúpula policial siempre se han dado y siempre son necesarios, pero hoy ha hecho un poco de remolino la situación. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo ha pasado? Qué gusto estar con usted en esta mesa de trabajo. Me parece que es importante tener en cuenta que es el último año del gobierno. Entonces necesitan también afianzar una cúpula, estabilidad en la cúpula que no la han tenido, porque básicamente la promoción 48 no ha contado con la confianza del gobierno, hasta donde yo sé, y de la misma ministra. Por eso fue la decisión evidente de poner una persona de una jerarquía inferior, ¿no es cierto?, como el general Carrillo, en un puesto clave que es la Dirección General de Operaciones. O sea, el general Carrillo, al parecer, goza de la confianza tanto de la ministra del Interior, pero fundamentalmente del señor presidente, creo yo. Creo entender así la cosa. Me parece que el desempeño ha sido evaluado básicamente en base sobre los últimos eventos que vivimos en octubre, cuando él y el comandante de la policía, o el comandante de la policía y el general Carrillo, estuvieron al frente de manejar esta crisis, y se requirió de alguna forma operaciones contundentes, digamos. En medio de eso se denunciaron los excesos, ¿no es cierto?, del uso de la fuerza. Y en eso fue muy, de lo que yo conozco y ha sido denunciado también, enérgico totalmente el general Carrillo, lo que es visto positivamente por unos y de una manera crítica por otros. Evidentemente, siempre ese tipo de actuaciones van a generar polémica. Ese es como lo que ocurrió en octubre le demostró al gobierno y sobre todo a la ministra de gobierno, de lo que yo conozco, que contaba con la lealtad del general Carrillo, porque él actuó de la forma en que esperaba y de la forma en que siempre espera el mando político, digamos, frente a una crisis así. Se espera que la policía esté totalmente cohesionada, ¿no es cierto?, y enfrente la crisis de una manera contundente en el marco de la ley. Está investigándose todo el tema de los excesos y todo lo que ha ocurrido, y eso tendrá que decantarse por otras vías. Pero también es importante, Gonzalo, entender que el año, desde que asumió la nueva ministra, vino de una crisis, ¿no es cierto? Recuerda que salíamos de la crisis de la frontera norte, ¿no es cierto? Y hubo varios problemas. Con experiencias controvertidas, por lo menos. El exministro, por ejemplo, el exministro que estuvo al frente, Navas, durante el gobierno, él enfrentó la crisis de la frontera norte y la enfrentó de una manera que ha sido criticada, cuestionada por el manejo de la crisis, por el manejo del comité de crisis que se integró. En ese sentido, luego vino el otro ministro, Toscanini, que duró poco en el cargo. Sí. Y, o sea, esa época fue muy inestable. Casi ni comprendió el episodio, el hombre. Políticamente el gobierno fue un golpe duro para el gobierno y no sabía cómo manejar el tema, porque se debilitó. Hubo una serie de decisiones políticas y esto también es el trasfondo que yo creo que hay que analizar con seriedad, Gonzalo. Tal vez se descuidó María Paula. Veía el proceso yo porque creo que habría habido demasiada injerencia del mando político en las decisiones de la Policía Nacional. No olvidemos que ha habido una fuerte desinstitucionalización a diferentes niveles desde el periodo de Correa. Entonces, eso evidentemente ha causado mucho problema y mucho ruido en la Policía Nacional. Claro. Estamos todavía viviendo esas secuelas y eso es así. Unas consecuencias de una politización, de un intento de politización que caló a ciertos niveles. Así recibe el gobierno de Moreno esa situación. Nunca esperaban el rompimiento y por lo tanto se iba a mantener todo. Era toda una promoción, excomandante Mantilla, era toda una promoción cupular que se conflictuó y caramba, ahí ninguna herramienta salvo el hacer respetar las leyes, las normas y el respeto a la institucionalidad interna y externa podía utilizarse, y en eso creo que estuvo de lucida intervención María Paula Romo. Pero el señor presidente creo que entró en coraje. ¿Por qué circunstancias analiza usted, general Mantilla? Buen día, Gonzalo, Arturo, un
Un saludo a todos los que nos escuchan. Qué bueno que nos acompañe, general. Gracias, muy amable. Bueno, yo veo algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la cúpula policial existen promociones. El comandante general es de la promoción 47. Ya. Luego viene la promoción 48, en donde están los 3 generales. Está el general Bolaños, está el general Tovar y el general Aguirre. Luego viene la promoción 49, en donde está el general Carrillo, la general Tania Varela y el general Carlos Cabrera, ¿no? Y luego vienen las otras promociones que son generales de distrito, ¿no? Entonces, el mando policial, y siempre se pensó en una estructura en donde exista un general superior como el máximo grado del comandante general, luego vienen los generales inspectores y luego vienen los generales de distrito. Pero en todo esto siempre vamos, yo siempre he identificado una deficiencia, una debilidad en la institución. ¿En qué consiste la Esta deficiencia? deficiencia consiste en no tener un desarrollo secuencial o un desarrollo sustentable institucionalmente. ¿Qué quiere decirnos con aquello? De que cuando la salida de un comandante general afecta mucho, ¿no? A la institución. Y lamentablemente, y no creo que suceda solo en la institución, en muchas de las instituciones, en los ministerios, ¿no? Cuando sale un ministro es un retroceso, igual acá en la institución. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Y hablábamos del control político. Yo creo que el control político es muy importante, pero con límites, ¿sí? El control político dentro de la de institución. la cúpula. Dentro de la institución. Sí, porque no se olvide que en este momento el ministro, la ministra del Interior, tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, del control político. ¿Sí? Seguro. Pero yo veo, o sea, hubo un exceso antes, demasiada injerencia, y hoy veo, es mi apreciación personal, de que no hay un control de la institución como se quisiera. Se les fue de las manos. O sea, dejaron que progrese. que la cúpula maneje algunos temas que ahora está pasando factura, porque se supone que todos los generales están capacitados para llegar a ser comandante general. Entonces, ¿por qué se ascendió, no, a generales que no van a tener la confianza de uno u otro comandante general? Entonces, sucede que, no sé si ustedes recuerdan, yo estuve en la última entrevista acá en esta radio, y yo había dicho que la institución la Policía Nacional es una institución jerarquizada y disciplinada, en donde se maneja por antigüedades, y es así que el artículo 65 del COSCOP dice que se escogerá al comandante general de entre los 3 generales más antiguos, ¿no? Pero, ¿qué sucede si los 3 generales o los 4 generales más antiguos y 3 de ellos no están en puestos claves de la institución, cumpliendo funciones relevantes e importantes, ¿no? Entonces, ahí viene un tema de confianza del comandante general y de la ministra y de su equipo de trabajo. Entonces, también vemos ahí que algunos generales no quieren aceptar responsabilidades, y eso es grave, ¿no? Entonces, es un tema subjetivo, pero que también se lo tiene que llevar, y me imagino que el comandante general Villegas lo ha hecho con la ministra, deben haber conversado y están por tomar algunas decisiones importantes para la institución. ¿Le pidieron una renuncia o esta denominada disponibilidad? ¿Pidió él o le exigieron desde arriba en el afán de mejorar las características del embrollo que se había configurado en la cúpula policial? Bueno, hay algunos síntomas, criterios y también comentarios, ¿no? Ya. Pero sí hay algunas situaciones de que lo que dice la ministra es de que el comandante general Villegas quiere dar un paso al costado para general este año que queda, año y algo del gobierno, pueda hacer su plan de trabajo. ¿Fue sensibilidad del general Villegas o Puede fue ser. obligada sensibilidad? Pero mire, a lo que yo me voy es de que si es el mando cohesionado, ¿no? Se supone que todo el mando tiene los mismos objetivos institucionales. O sea, los generales no deben tener agenda propia,
debe haber una agenda institucional. Y si están proyectos como la universidad, están proyectos del desarrollo institucional en diferentes áreas, todos los generales deben conocer eso y no afecta un cambio, no debe afectar un cambio de comandante general. Ahí hay algunas cositas que no quisiera, porque son comentarios y no quisiera hacerlo, pero se ha hablado de muchas cosas, pero dejo ahí para ir ¿Pero qué le parece conversando. si le escuchamos a la ministra y Arturo nos da también una versión eminentemente periodística? Perfecto. No se le ha pedido la disponibilidad al comandante general de la policía. El comandante general, general superior Nelson Villegas Ubillús, cuenta con el respeto y la gratitud del presidente de la República y la mía en calidad de ministra por su desempeño, no solamente en las jornadas de octubre, sino durante todo el periodo en el que ha sido comandante general. Los comandantes generales de la Policía Nacional suelen serlo por un periodo de 1 año y pueden permanecer en el cargo por un periodo más grande, más largo, cuando después de comandante general son ascendidos a general superior. Ese es el caso del general Villegas. El general Villegas es general superior de la Policía Nacional, cargo al que fue ascendido el año pasado por el presidente de la República y lo que ha provocado que él permanezca un tiempo adicional al habitual, digamos, de un comandante general. Hago estos antecedentes porque he visto algunos comentarios maliciosos que insinuarían que de alguna manera su disponibilidad, que la ha solicitado esta mañana verbalmente, todavía no la recibimos por escrito, pero que esto se debería de alguna manera que se le ha pedido. Corrijo eso para decir, el comandante general de la policía, el general Nelson Villegas, cuenta con nuestro respaldo, con nuestro respeto y con nuestra gratitud. ¿No cree usted, Arturo, compañero periodista, que el señor comandante Villegas se le pidió o no se le pidió que ejercite su solicitud de disponibilidad? Esa es la parte labrada. Y de lo que yo conozco, Gonzalo, él pide la disponibilidad. Esta decisión realmente ya se venía conversando, porque esto no es casual ni de un día para el otro, Claro. Gonzalo. O sea, Este ha sido un proceso sí, es un proceso de en el cual descomposición se en las analiza- buenas o sea, actitudes para de los saber, jefes. sobre todo creo que la perspectiva era, bueno, entramos al último año, necesitamos también refrescar, ya el general ha estado 1 año y medio en el cargo, llegó al puesto superior que es general superior, pero claro, una cosa... ¿Cuánto tiempo le faltaba para más o menos complementar el periodo En al mayo, que estamos en mayo, acostumbrados? sí, más o Unos menos en mayo 7 terminaba, meses. sí. 6 meses. En mayo terminaba él, o sea, pero básicamente él ya llegó a lo máximo, digamos, y sí hay que aclarar también el tema. ¿Y qué molestia le provocó al presidente la actitud de el señor general Villegas? No creo que hubo ninguna ya. molestia, porque como fue un proceso, ya más o menos este escenario se había previsto y solamente El de la faltaba... disponibilidad. Sí, y solamente faltaba por definirse cuándo, Gonzalo. O sea, esto se habló intensamente en diciembre. En diciembre ya más o menos se fueron decantando por cuál sería la decisión para, por ejemplo, por este tema de la promoción 48. Porque de la información que yo tengo y los motivos habrá que indagar un poco más en profundidad por qué perdieron la confianza en la promoción 48, ¿no es cierto? Creo que los generales tienen aciertos y desaciertos, o sea, como cualquier profesión. Porque pero lo que hablan es de un distanciamiento de los generales Bolaños, Aguirre y Marcelo Tobar. eso es evidente y eso fue O así sea, desde eso hace quiere 2 años. decir que la cúpula general Mantilla estaba fracturada. Sí, como no les dieron cargos de importancia y, por ejemplo, el jefe de Estado Mayor es quien ejerce la gestión operativa, ¿no? Porque es el segundo al mando. Inclusive en el COESCOP ya se le cambia de jefe de Estado Mayor a subcomandante de policía. Entonces, es el que debe manejar todo el tema de la operatividad. O sea, dirigir las operaciones en cierta forma, en coordinación con el director de operaciones, pero parece que no le dieron un protagonismo real, ¿no?, al general Bolaños y entonces no, como que no participaba en las decisiones del mando,
Luego venía el general Tobar, que le pusieron de director de salud, que puede que no que era en muchas, tan- en muchas era como ocasiones subestimarle. un teniente coronel cumplía esas funciones de Claro. director de salud. Y ¿Y luego Pablo Aguirre? el general Aguirre también estaba de director de educación. Entonces, tener generales inspectores, los que le siguen en antigüedad al comandante general, y que no tengan un protagonismo dentro de la Se institución, molestan. y pasan a ser alguien que está sentado ahí ocupando un puesto, pero que no tiene poder de decisión en el mando, en las decisiones del mando institucional. Claro, perdón que yo complemente. Desde luego. Hay un problema también estructural, ¿no? Que se vino generando en el sentido de que lo que uno espera en institución es que lleguen por méritos, ¿cierto? Y de acuerdo a la antigüedad y vayan cumpliendo todos los pasos. Me parece importante lo que acabó de mencionar el general Mantilla, en el sentido de que si ya llegaron a ser generales, es porque todos están aparentemente aptos para ejercer la comandancia de la policía. Pero había un sistema que, como digo, se pervirtió de alguna forma cuando se politizó. Dieron un giro completo. La ministra dijo, no, que se tomen las decisiones allá, a nivel de los policías, de la policía. Y en ese sentido, ¿cómo podía manejar la policía un tema que ha venido acarreando y venían produciéndose cantidad de fricciones? Porque muchos de los ascensos fueron por compadrazgo, fueron porque habían lealtades políticas. Entonces, también hay que entender que... ¿Cómo funcionan las lealtades políticas, Arturo? Básicamente, de alguna forma son hermandades, ¿no es cierto? Entonces, porque eso hay que decirlo. De política interna, ¿no? El exministro Serrano estuvo bastante tiempo al frente de la institución y él generaba estas redes de apoyo, ¿no es cierto?, que tenía que ver con gente no? que era incondicional, ¿no es cierto?, y ellos gozaban de la confianza. Recordemos este incidente nomás, Gonzalo, el incidente ¿Serrano dejó organizando esta confrontación? Yo creo que ¿De alguna manera? El gobierno de Correa Ya. y el ex ministro de ese entonces, Serrano, profundizaron la politización de la policía y eso creo que llegó, o sea, un botón de muestra es lo que pasó con el ex teniente coronel Vallejo, que llegó al frente de la Dirección General de Inteligencia, cuando ese cargo siempre fue asumido por generales. El coronel Mena. El coronel Mena Vallejo, perdón. Vallejo estaba de... Sí, Vallejo estaba al frente de la CNAIN, De la CNAIN. ¿no es cierto? Como improvisado, Esa digamos. es la muestra Claro. más evidente del compadrazgo. Vallejo, el coronel Vallejo, fue el que le cuidaba a Rafael Correa cuando era candidato a la presidencia en el año 2006. Él fue asignado, desde ahí se ganó la confianza. Poco Cepillo, el comandante. El coronel, en este caso, el coronel Vallejo, que básicamente le asignaron estar con el candidato y de ahí empezó a ganarse la confianza. Y en esa medida, el expresidente Correa marcó la línea de cómo él fue rompiendo la institucionalidad, dando cargos importantes, lo mismo de la CNAIN. ¿Cómo va a dar un cargo tan importante a un coronel que luego salió de la policía? Y evidentemente eso generó problemas que hasta ahora estamos viviendo, Gonzalo. La fractura se agudiza, señor general Mantilla, cuando, por lo que vemos desde afuera, ojalá usted pueda esclarecernos, cuando nombran a Patricio Carrillo director de operaciones. Esta jerarquía casi le ponía... ¿Le aproximaba a la comandancia general o algo por el estilo, que el celo se acrecentó entre los miembros cupulares de una cúpula que estaba en refriega permanente? Bueno, los tres primeros cargos más importantes de la institución, el comandante general, que es el primer general, el segundo, el jefe de Estado Mayor, y el tercero, que es el inspector general. Esos tres cargos se respetan, ¿no? Pero los otros son por perfil. Pero se supone que, por ejemplo, algunos generales venían con una experiencia importante de haber trabajado como comandantes en diferentes provincias y conocían el tema operativo. Pero
Bueno, el general Carrillo ha trabajado mucho en el tema en la Dirección General de Operaciones, algunos años. Él tiene la experiencia suficiente, o sea, fue bien designado como director general de operaciones, porque inclusive fue subdirector general de operaciones. Entonces, me supongo que el comandante general le confió esa tarea por su experiencia y todo el conocimiento. Pero eso crea fracturas internas, ¿no? Fricciones. Fricciones internas, ¿no? Entonces, claro, me imagino que el general Tovar, el resto de generales de la promoción 48 de excepción del general Bolaños, se sintieron como que no eran capaces o como que se sintieron aislados, ¿no? Del mando, y eso es lo que, y también al haberles asignado funciones administrativas poco relevantes, ¿no? Cuando la jerarquía dentro de nuestras instituciones es muy importante y el respeto a esa jerarquía es muy importante. Y si no se respeta, se crea fricciones. Y entonces creo, Gonzalo, perdón, desde que luego, complemente una Arturo. cosa, es el tema de, ahora creo que hay que buscar el equilibrio, o sea, la ministra... Sí, pero dejemos establecido que en el paro indígena también se descubrieron ya los principales indicios de una descomposición estructural en la cúpula policial, porque unos se lucieron, unos fueron aplaudidos, otros se lucieron en la actuación, pero no fueron reconocidos. Y entonces se comenzó a polarizar la cúpula de alguna manera. ¿Cómo ha analizado o ha hecho seguimiento eminentemente periodístico usted, Arturo? Claro, yo recuerdo que cuando vivimos toda la crisis por el paro, y ya surgieron las primeras informaciones de que hay un ala de oficiales bolivarianos, que se les llama, que son reconocidos, correístas, sí, por su lealtad con el anterior gobierno. Yo no quiero meterme a cuestionar nada de eso, porque claro, me parece que... Pero es una hipótesis certera. Porque eso también ocurre entre los militares. O claro, sea, eso generó afectos y desafectos. Claro. O sea, el anterior gobierno, tuvo gente que le siguió y le sigue hasta ahora. Y eso pasa no solamente a nivel... ¿Quién brilla ahí en estos comandantes correístas? ¿Quién brilla ahí? Bueno, eso sí, yo no puedo probar. ¿O es muy delicado? O sea, me parece que... Claro, no o sea, tiene ya eso no hay cómo probar documentalmente, pero es evidente que la gente que recibió prebendas en exceso, ¿no es cierto? O que fueron premiados, por ejemplo, con ascensos o con viajes al exterior, que eso también ocurrió. O sea, esa gente es leal, pues, desde luego, expresidente. agradecidamente leal. O sea, esa es la lógica humana, digamos. Por eso es que yo no me quiero meter a calificar si es bueno o malo, sino entender la complejidad. Claro. Y esa parte que hasta ahora el problema, Gonzalo, como mencionaba el general Mantilla, es que no se puede traspasar el límite de la institucionalidad. Que estos desafectos no vulneren a la institución y no le pongan en riesgo, como efectivamente ocurrió durante el paro, porque yo sí recuerdo que había excesos pero evidentes, ¿no es cierto? Que era como que eso le hacía daño a la misma policía y al gobierno, porque hay procedimientos para controlar las manifestaciones, hay un uso progresivo de la fuerza y en ciertos casos eso no se cumplía. Entonces yo decía, ¿para quién están jugando estos miembros de la policía? ¿A quién le están haciendo daño con esto? Reprimiendo periodistas, por ejemplo. Bien. Entonces eso también evidencia no solamente que había una fractura en el mando policial, sino en la institución. Porque no olvidemos que lo que pasa en la cabeza se riega hacia el resto de la entidad policial. Claro. Eso es lo que hay que recomponer y tengo entendido que es lo que de alguna forma la ministra ha tratado de hacer cuando les dice ustedes solucionen el problema. Cuando evidentemente se necesita también un control político y una línea clara sobre hacia dónde quiere el gobierno llevar a la institución policial. No sé si consta en su agenda eminentemente periodística, Arturo, el hecho de que la ministra María Paula Romo les pidió a los generales Aguirre, Bolaños y Tovar que presentaran la disponibilidad, pues no contaba con su confianza ni del comandante general de ese entonces
Y en un momento dado, ni Aguirre, ni Bolaños, ni Tobar obedecieron. Así es, ninguno. Se mostraron Bueno, ¿por qué? Porque la ley no establece eso. O sea, no es obligación. Los oficiales tienen que presentar la disponibilidad en este sentido. Pero por yo creo que ahí delicadeza, es que no- ¿cómo funciona eso, Ya. excomandante Mantilla? Bueno, primero quiero aclarar algún temita sobre el tema de los generales correístas que... Bueno, yo estuve 4 años en el mando. ¿Hubieron o no hubieron generales No, correístas? mire, yo de lo que sí puedo dar fe es de que en Fuerzas Armadas y Policía Nacional nunca llegó la corriente, como ustedes le llaman... Anticorreísta y correísta, ¿no? En el tema que llegó también bolivariana, ¿no? Ah, ya. Quisieron, trataron. Quisieron introducir Sí, y ahí... una corriente bolivariana. Una corriente bolivariana como lo hicieron en Venezuela. Y también por eso en el antiguo Yaín trajeron a gente con esa tendencia ideológica. Ujú. Y yo tenía quejas de los oficiales que estaban haciendo el curso de Estado Mayor allá, que les trataban de inculcar algunos temas ya ideológicos. Entonces había muchas discusiones entre los profesores y los alumnos de los tenientes coroneles, en este caso de la Policía Nacional. Pero en el tema, no, yo no lo concibo como gente de Correa, del expresidente, ¿no? Lo que pasa es que la Policía Nacional... ¿Y de Serrano? De Serrano tampoco. O sea, el tema es de que quienes se dejaron seducir por estos temas ¿Usted se políticos... llevó bien con el exministro Serrano? No, yo tenía algunas diferencias. Es más, y voy a ser infidente, en algunas ocasiones no quiso ascenderme a general inspector Ujú. por algunas cosas que no estaban... O sea, Ceñidas a... y cuando yo institucionalmente estaba muy bien, ¿no? Tenía muchas cosas, pero no... renglones de confiabilidad del Así poder es. político. Pero luego, en algún momento me dijeron que no me iban a ascender, entonces yo fui a hablar con el ministro y había sido por algunos cuentos y chismes, entonces yo aclaré y el ministro, bueno, puso el visto bueno. Se ¿no? sintió explicado. Claro. Mm. Entonces, pero... Pero cundía el capricho del secretario de Estado en ese entonces, ¿no? O sea, por eso yo digo siempre, ¿no? La demasiada injerencia es mala y la poca injerencia Ujú. también. Tiene que haber una medida, ¿no? Y las respetando instituciones... así las es. jerarquías de los cualquier miembros de la cúpula, institución, ¿no? porque Ujú. nosotros, nuestras leyes nos dan estabilidad laboral y ahí también viene el tema de los generales, ¿no? Los generales deben permanecer, por ejemplo, Ujú. los inspectores 3 años en el cargo. Y la verdad, si es que le dicen que pida la disponibilidad, eso no consta en la ley. Entonces, si alguien tiene, si quiere irse de la institución, tiene que pedir la baja. ¿Ya? Ujú. Entonces, si no quiere irse de la institución, no se va. ¿Por qué Sí, pide sí, la la- baja Villegas? Bueno, él dice por motivos personales, ¿no? Y- ¿Cuáles cree usted que son los motivos reales? Bueno, yo creo que los motivos reales, algo se dijo, debe ser por esta presión que hay, ¿no? Interna, y él ya quiere sacarse de ese problema y dar el paso al siguiente comandante general. ¿Quién sería? Porque dicen que hay una carta de la ministra Romo para ocupar la comandancia general, está mencionado, o ella cree que debe ser el general Carrillo, lo cual deberá ser decidido por el señor presidente de la República, hasta donde ese exhorto como que no llega a cabalidad, digamos, como que no convence al presidente Moreno esa solicitud o sugerencia que le ha formulado su principal secretaria de Estado, una vez que se analizan las ternas que debe entregar el comandante Villegas. ¿Cuántas ternas debe entregar? Bueno, eso depende ya de la solicitud o cuál es el requerimiento político. Ujú. No nos olvidemos que, aunque no sea directamente, pero hay injerencia política y es una decisión política nombrar al comandante general y a los comandantes de fuerza, ¿no? Seguro. Porque
tiene que ser alguien de confianza o alguien que cumpla con el perfil. De confianza de la ministra De la ministra y del primero y del presidente, presidente, ¿no? pero fundamentalmente del señor presidente. Así es. Cuando el presidente conoce directamente a las personas o tiene buenas referencias, ¿no? Ujú. O confianza. O confianza, y también la ministra, en este caso, que está más cercana, que ya tiene algo más de un año, me parece, y ya conoce a los oficiales. Y es por eso que por ahí se rumora que ha pedido 2 ternas, ¿no? No se acostumbra porque el COSCOP dice que se deberá elegir de entre los generales más antiguos. ¿Cuáles ¿no? son las 2 ternas que usted conozca, Arturo? Bueno, la una es la que ya se ha mencionado, de la promoción 48, y la otra es la de la promoción 49. Con nombres como, como A sería. ver, hablábamos de que en la primera estaban los generales Aguirre, Tobar y Bolaños. y Bolaños. Y Bolaños. Y ellos son, digamos, los primeros en la lista para reemplazar al comandante. Ya. La otra Tenemos alternativa. que a ese nivel no se va a dar, ¿no es cierto? Ya, además, ya creo que se ha desgastado demasiado este tema. Entonces, por la misma confianza que debe tener los generales, ya entiendo que algunos han pedido vacaciones, que saben cuál es su situación. Claro. Pero esperan que esto se dé por la vía, esperan que el gobierno sea el que tome la decisión para Ya. ellos decir, bueno, no, tuvimos que salir. Y en el gobierno, ¿quién tiene la decisión? Inicialmente, Obviamente el señor presidente. La ministra es la que sugiere. Pero la ministra es la que va a persuadir y el que toma al la presidente. decisión es el presidente. Entonces, ahí tenemos la siguiente promoción, que hablamos del general Tobar, perdón, el general Carrillo, la general Varela, ¿no es cierto? Y el general Y Cabrera. el general Cabrera. Ellos son los que siguen. A esa lista es a esa promoción es a la que apunta el gobierno. Entre ellos va a salir el nuevo comandante de lo que yo conozco, Ya. por todos los hechos que ya se han dado. Claro. Evidentemente, como se había mencionado, el que más cerca ha estado de la ministra, por todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, en fin, ha sido el general Carrillo. Carrillo. Luego, tiene Pero ¿es bien visto o no es bien visto por la cúpula que tiene opciones? Es Ahí que, está la es que complicación, ahora, en ¿no? este momento, o sea, porque todos quieren ser el comandante, pues, o sea, ese es Pues lo esa grande. es la aspiración Claro. grande que todos tenemos, pero sí, realmente yo pienso que se va a elegir de la segunda terna. De la segunda terna Sería entre... entre Carrillo, el general Carrillo, la general Varela y el general Cabrera. Los tres están... podría la primera mujer policía Sí, llegar a esa... tiene la opción. Tiene mucha opción, digamos, por Está dentro por de la consideración Está en la política terna, claro. incluso, ¿no? Y está Sí. dentro de la terna. De la segunda terna. terna. De la segunda terna. Yo pienso que la primera, hay un limitante y por eso ellos no piden la baja. Los 3 primeros. Pero Porque, mi paisana tiene opción. claro. Yo digo que los 3 primeros no piden la baja o no ponen la disponibilidad como les piden. ¿Por qué? Porque hay un limitante y son los beneficios que podrían perder. Porque si es que pide la baja, no tiene derecho a la compensación, ¿no? Que es un valor económico. Entonces, ellos nunca van a pedir, porque a nadie le va a gustar perder un beneficio que Seguro. está contemplado en la ley. Entonces, lo que tiene que hacer la ministra, sacarlos, o sea, nombrar a otro comandante general y ellos automáticamente pasarían a retiro. Sería interesante para la institución el señor general Carrillo o la comandante Varela. Cualquiera de los 3 están capacitados. Ya. Están capacitados, eso ya es una decisión del presidente. Y ahí, Arturo, ¿qué opciones tienen entre los 3? Creo que estoy de acuerdo en que los méritos deben ser los que definan y obviamente la confianza. O sea, ¿cómo puedo yo trabajar con alguien que no cuenta con mi confianza? Imagínense. En un cargo de tanta responsabilidad como la comandancia de la policía. El general Mantilla sabe eso, él estuvo al frente de la comandancia y el factor confianza es vital. Es muy importante. Es muy importante y es, digamos, determinante en el momento de trabajar de forma cohesionada entre el mando político y la cabeza de la policía, que es el que básicamente define qué se tiene que hacer. Porque la ministra puede pensar muchas cosas, pero quien aterriza
¿no es cierto?, es el comandante de la policía sobre qué hacer, porque es el que más conoce, digamos, es el que más capacitado está para eso. Pero ¿qué tiene de impacto a su favor en el análisis la fractura que existe en la actual cúpula? ¿Cómo está la fractura en el segundo bando, perdón por decirlo con ese adjetivo, en el segundo grupo de señores generales y señorita general también? Ahí no entendemos. Claro, no, o sea, yo creo que esta segunda promoción, que es la que yo comparto... De ahí va a salir. De ahí va a salir, sí, el de ahí comandante. va a salir por todas las señales que se han dado. Los generales que de la promoción 48 saben que ellos ya no tienen opción. No tienen opción. Ya no tienen opción para llegar a la comandancia Ya. por todo lo que ya se ha decantado. Entonces, esta promoción que sigue, de ahí va a salir el comandante, seguramente. O sea, no puede bajar tampoco más, porque no olvidemos que ya al salir esta promoción, eso va a generar cambios a todo nivel en la policía. Sí, pero estos cambios son buenos porque se va oxigenando y también creando vacantes para las otras promociones, porque ya las vacantes para general estaban ya muy reducidas. Había, me parece, si no estoy mal, 2 vacantes para para la promoción de coroneles, para la primera promoción, y esto también afecta porque hay mucha gente valiosa y la renovación en el mando es positiva, ¿no? Pero yo sí creo que la ministra la ministra principalmente, porque recomendará al presidente, debe ver mucho el perfil del comandante general. Yeah. Y el perfil... Tiene que encargarse este nuevo comandante de reinstitucionalizar a la institución. De ganar la confianza ciudadana que ha venido bajando en la institución. Así es. El tema de la inseguridad también, ¿no? Pero yo creo que el comandante general debe tener un fuerte liderazgo positivo, debe tener mucha inteligencia emocional y también mucha empatía con sus cuadros en los diferentes, con el personal policial, ¿no? Porque realmente tiene que trabajar mucho en empoderar a sus comandantes en territorio, ¿sí? Entonces, tiene que sumar esfuerzos, ¿ya? Y generar un ambiente de trabajo en que todos los policías, así sea el policía de la UPC, se sienta orgulloso de pertenecer a la policía. Correcto. Y que el comandante general se sienta representado por el comandante general. Pero parece que la separación se produjo en octubre. Digamos, octubre fue el escenario donde se desbarató la institucionalidad o los apetitos de jerarquías nuevas se repartieron, digamos, las aspiraciones o los apetitos a los que tienen derecho humanamente todo el mundo, pues como que... ¿Cómo analizaría este particular Arturo Torres? Yo creo, Gonzalo, que no, o sea, que octubre fue un momento de crisis, sabemos. El otro momento grave de crisis fue lo de la frontera norte con Huacho y los disidentes y todo lo que pasó con el secuestro y muerte del equipo periodístico. Esos son los 2 picos de inseguridad grandes que tiene el gobierno. O sea, y que tiene que encargarle a la policía que solucione eso. O sea, que solucione ese problema. Entonces son grandes problemas que tuvo que enfrentar el gobierno y donde de alguna forma se vio. Emergieron estas debilidades, estas también contradicciones al interior. Menos mal, se subsanaron, ¿no es cierto? Porque, digamos, también sabemos que la policía tiene oficiales capacitados, o sea, hay elementos que en medio de todo este daño que le hizo la politización a la policía, yo creo que hay que darle también un respaldo a la policía, porque ha sabido de alguna forma mantener una línea en el sentido de que la inseguridad no es que sea desbordada. O sea, volvimos a los índices del 2015 en el tema de la inseguridad también, eso hay que decirlo. O sea, ¿por qué? Mi análisis, Gonzalo, es que la ministra de Gobierno tiene 2 frentes muy duros que enfrentar, el político y el de seguridad con la policía. Esa también es una particularidad. ¿Qué tiene que ver allí las inteligencias, tanto policial como del ejército ecuatoriano?
¿Qué Mira, tienen que ver? O sea, es clave para dar los escenarios, es clave para advertir en Creo qué que terreno allí han están pisando. estado en una confrontación también. Ese es el otro tema también grave, Grave, ¿no es cierto? Gonzalo, porque básicamente sabemos el problema que hubo en la Senaín y en el CIES hasta ahora no se estabiliza. No hay confianza entre los policías y militares, entre los subsistemas no hay confianza, eso es así. Eso es O sea, verdad. eso ha pasado, porque yo recuerdo que, por ejemplo, y eso tengo que lastimosamente referirme porque esto es un tema de la realidad, esa es otra obra del anterior gobierno, ¿no es cierto? Cómo generó evidentes rompimientos entre las dos fuerzas, entre la fuerza policial y fuerza militar. Entonces, este escenario ¿Cuándo complicado... no el correísmo? O sea, es que era la máxima, dividió a todo el país, Sí. dividió a todos Polarizó. los grupos, polarizó mucho más. Sí. Y básicamente era, por eso digo, el sistema de lealtades fue un sistema muy cohesionado del correísmo, en el cual si no eras parte de esas lealtades, difícilmente podías mantenerte o ascender de una manera como debe ser. Solo para concluir... Perdona, pero sí, una sí. pregunta complementaria es la siguiente. ¿Usted cree periodísticamente que un ejercicio de madurismo está en permanente vigilia por ocupar sitios estratégicos a través de las inteligencias de Fuerzas Armadas y de la institución policial y más o menos uniformar el punto de vista de los señores oficiales que antes, los de cúpula, que antes tenían un oficio bastante institucionalizado y muy respetuoso del área política, obediente más que todo? ¿Eso, este momento ya tiene otras características? Gonzalo, el tema de la injerencia política es un tema histórico Allá. en la policía. Así es. El Ministerio de Gobierno siempre influyó directa. O sea, este es un vicio, si quiere, latinoamericano. La politización de las instituciones. Ecuador no está fuera de ese contexto, en el cual la policía, los políticos no entienden que deben encontrar una fórmula para que sea, en este caso, la institucionalidad la que se fortalezca y pueda la gente que sabe tomar decisiones en temas de seguridad sin que exista una desconexión con el mando político, como mencionaba el general Mantilla. Entonces, me parece que es importante en este momento tratar de los sistemas de inteligencia ya cohesionarlos, pero yo ahí he visto graves errores del mismo presidente de la República que no le ha sabido darle importancia al CIES, hoy CIES y anterior SENAIN, para que sea el que aglutine a los dos subsistemas de inteligencia para que puedan generar información vital para la seguridad del Estado. Eso no, o sea, yo creo que el presidente no le supo dar la importancia que tenía al sistema de inteligencia. ¿Qué le sugiere respetuosamente a nuestro mandatario? Creo que luego de las crisis que vivimos se están tratando de tomar correctivos. Le pregunto a usted, Sí. Arturo, porque usted ha hecho un seguimiento muy profesional y Gracias. objetivo de este episodio, que en cualquier momento mal manejado puede llevarnos a un desenlace complicado. Señor presidente, me atrevo a pensar así. Sí, yo creo que ahora se ha tomado conciencia después de lo que pasó en octubre, cuando no se tenía un escenario claro de la magnitud y de las consecuencias que iba a tener el paro, porque no tenían esos informes completos como para saber cómo actuar y cómo, sobre todo, prevenir los bloqueos, todo el caos que vivimos, y básicamente se estuvo reaccionando a lo que pasaba en el paro. Ahora ya creo que se han tomado medidas para, de alguna forma, fortalecer el CIES, y llevaron a dos exoficiales, el uno de la policía y el otro que fue parte también de las Fuerzas Armadas, para darle más soporte y asesoría a Luque, ¿no es cierto?, a la actual cabeza de la inteligencia. Pero es que ese no es el problema es que la cabeza de inteligencia debe ser el que más sepa de inteligencia. El que lidere. El que lidere, más allá de que sea una todo el esfuerzo un miembro de la inteligencia. policía o un ex-integrante o integrante de las Fuerzas Armadas, que sepa y que sobre todo tenga legitimidad, que la gente le respete. ¿Cómo evitamos los madurismos en nuestra respetable institución policial, General Mantilla? Bueno, yo sí, orgulloso de haber pertenecido y comandado a la Policía Nacional, les quiero decir, y a ustedes y a
a todos los ciudadanos de que en la Policía Nacional no existe eso. Realmente no hay un adoctrinamiento, no hay un adoctrinamiento. Lo que sí hay un compromiso institucional que debe ser bien manejado, que debe ser bien dirigido. ¿Eso No- pertenece al rol de María Paula o del señor presidente? No, esto pertenece a toda la institución, Ya. ¿ya? A cada uno de nosotros y a todos los generales, coroneles, mayores que dejaron la institución, porque ese es el legado que dejamos, ¿no? De no politizar y de no tener bandos políticos al interior. Y eso en la Policía Nacional no existe, no existen bandos. Ahora, yo sí quisiera hacer una puntualización de lo que decía Arturo en el tema de la frontera norte. En el tema de la frontera norte me tocó afrontar a mí. Y policialmente hicimos mucho, porque ustedes recordarán, hasta mi salida en mayo, personalmente dirigí las operaciones de la Policía Nacional y se capturaron a 54 miembros de la organización de Guacho que eran parte Así del fue. apoyo logístico aquí en San Lorenzo y en el país. Recuerdan que capturamos a quienes hicieron los atentados, a quienes pusieron las bombas, entonces fue un trabajo ¿Y policial. usted descubrió otras bases Así también? es. Entre Imbabura, entre Carchi y Esmeraldas. Así es. Entonces fue un trabajo que se hizo con el director de inteligencia, con el director de operaciones. Es un trabajo coordinado que se hizo y realmente salimos muy bien, ¿no? Pero sin embargo, yo pienso que la institución es fuerte. La institución, cada uno de los policías que están en la calle trabajan con convicción, con vocación, con muchos problemas. El tema económico también que tiene el país, el problema económico, la falta de recursos, golpea a las instituciones y también golpea a la Policía Nacional. Sin embargo, lo que no falta en cada policía es su compromiso con su trabajo. Y eso hay que valorar mucho, y es por eso que yo decía que se tiene que elegir el nuevo comandante general, a cualquiera de los tres, pero sin embargo debe tener mucha empatía con la gente. Eso va a ser fundamental para que pueda tener un trabajo coordinado y que pueda tener éxito en su trabajo. Ahora, precisamente sobre la frontera norte, yo sí también quería hacer una Tenga puntualización. la bondad. Que precisamente cuando Porque nos preocupa la frontera el norte. general Mantilla estuvo al frente de ese problema tan complejo. O sea, es muy complejo lo que ocurre y evidentemente un solo gobierno Que no puede, está solucionado. no puede solucionar esa Que no complejidad. está solucionado. O sea, es un problema global el tema del narcotráfico, que es lo que está de fondo. Entonces no podemos creer que la policía o solo los militares... Hay medidas integrales que se tienen que tomar ahí. O sea, esa es una responsabilidad que tiene que ser asumida a mediano y largo plazo. Pero en el tema de la frontera norte, ahora que estamos con esta terna, por ejemplo, del general Aguirre, él fue director de inteligencia en esa época. Sí. Y una de las observaciones que se han hecho permanentemente es cómo se realizaban operaciones que no se informaban ni se compartía información, por ejemplo, con el mando unificado, que estaba al frente de la crisis de la frontera norte. Ese es uno de los cuestionamientos que se han hecho y que incluso ha sido destacada por la CIDH, en el sentido en que no se compartía información con militares, Fuerzas Armadas, como para enfrentar adecuadamente de una manera mucho más sólida el tema de la crisis. Entonces, yo recordaba ese tema muy concreto, el hecho de que la DGI en ese momento tuvo un papel que ha sido criticado y ha sido cuestionado, y sobre todo hay elementos que nos hacen pensar y que nos dicen que se estaba tomando decisiones al margen incluso del mando policial. Híjole. Y se le llamó la atención al general, porque no es que no se conocía. Y el mismo comandante de esa época, el general Mantilla, le llamó la atención al general Aguirre. Él no me va a dejar mentir. De eso es lo que hablo. De eso hablo ¿Cómo quedó ese clima? Bueno, y resuelto prácticamente. Bueno, mi salida fue después del tema de la frontera norte, ¿no? Porque yo ahí tuve algunas situaciones. Intervenciones críticas. Sí, realmente lo que el comandante general siempre pide es respeto a la jerarquía y obediencia, ¿no? Y lealtad. Pero hay generales que tienen agenda propia y que se van directamente al ministro. Apetitos políticos. Entonces quieren quedar bien con el poder político y se van directamente a hablar con el ministro. Entonces yo en muchas ocasiones, y yo siempre le dije al general Aguirre, en muchas ocasiones le llamé la atención, porque primero se enteraba el ministro y después
El comandante. el comandante general. Entonces, Era usted. Sí, entonces yo eso no permitía. Inclusive al ministro yo le dije que yo no estoy pintado en la pared y soy el parte comandante de general esa y no voy a permitir oficialidad eso. sobrevive hasta este momento. Bueno, está el general Aguirre ahí, pero el comandante general tiene que exigir ese respeto. Y claro, y luego ya yo tuve un problema con el ministro Navas y bueno, ya todo eso dañó la relación que había, ¿no? Pero había que hacer respetar a la institución. Y como yo en muchas ocasiones le dije al general Aguirre y al ministro, yo me puedo ir mañana, pero sobre mí no van a pasar. Yo debo conocer como comandante general todo lo que se está Lo haciendo. mínimo. Entonces había cosas que directamente lo comunicaban al ministro y eso me molestaba bastante y yo llamé la atención a quienes lo hacían. Y eso es como igual Arturo Torres. la forma en la que se actuaba. De este antecedente hablamos, o sea, de cómo durante el anterior gobierno se profundiza eso. Que básicamente se rompe la institucionalidad, se rompe el mando porque van directamente al ministro. ¿Quién era el ministro de ese entonces? José Serrano, el que más estuvo al frente del cargo. A eso es a lo que me refiero, que se construyó un sistema de lealtades, desde mi punto de vista perverso para la institución. Ya, O sea, porque eso es lo que más daño le hizo a la policía. ya. Entonces, vuelvo a la idea de que esto es lo que se tiene que subsanar. No creo que el actual gobierno lo logre hacer, porque es un proceso que toma mucho más tiempo, de concientización, pero sobre todo del poder político. Dependerá a quién escoja como líder del nuevo mando, ¿no? También eso es importante. Bueno, yo sí quiero destacar también el general... ¿Conviene un cambio de género? Yo no creo que sea cuestión de género, Gonzalo. Creo que es cuestión de capacidad. De perfil. De perfil. ¿Quién cumple que el sea perfil? el mejor, el que esté al frente de la Así es. institución. O sea, yo no creo que tengamos que subirnos a la moda del género. Por el género, no. Yo creo que sí, es cierto que ha habido discriminación contra las mujeres y hay que construir una sociedad mucho más de equidad. Pero eso no puede anteponerse al tema de la capacitación, capacidad. de los méritos. Hacia allá tenemos que ir. Entonces, yo respeto mucho... Los méritos tienen que empujarse con prioridad. Esa tiene absoluta, que ser la decisión. total. Exactamente. Y creo que en este sentido la ministra, ella es, por ejemplo, una defensora del tema de la mujer y ella es la evidencia de eso, ¿no es cierto? De que una mujer ocupa el Ministerio del Interior y ha ocupado los cargos más complejos del gobierno. O sea, quien está al frente de los temas más complejos es una mujer en este momento. Eso también me parece que es interesante analizar. Y a lo que yo me refería, ella ha estado entre el campo político y la seguridad. Sí. Moviéndose en los dos campos, ¿por qué el presidente ha delegado tanta responsabilidad con la ministra? Y ahí también han habido críticas en el sentido de que la seguridad, la Policía Nacional, necesita una sola persona que se encargue de ese tema, ¿no es cierto? Pero evidentemente hay situaciones muy particulares que tienen que analizarse en un contexto en el cual un gobierno que viene del correísmo trata de alguna forma de deshacerse de ese pasado, aunque no puede, porque genera hay mucha gente que es de esa misma estructura y que es difícil manejar ese problema. ¿Con qué reflexión terminamos esto, Ya. General Mantilla? Bueno, yo pienso que fue un error del gobierno fusionar o eliminar el Ministerio del Interior. Llámele Ministerio del Interior o cámbiale de nombre, o Ministerio de Seguridad, pero en este momento no hay un ministro que se atienda. encargue de la seguridad, ¿no? Y la seguridad es fundamental para todos los ecuatorianos. Entonces, ¿Pero qué engloba usted en seguridad? en seguridad, es decir, el ministro que debería ser o la persona, ¿no? Tiene que manejar todo el sistema de seguridad ciudadana, Partiendo de inteligencia. No, la inteligencia está bien, el CIES, pero fortalecido. Lo que se hizo es, se desmontó todo el aparato de Correa, ¿no? Y se debilitó al CIES. Es por eso que el CIES no dio una alerta, no hubo la inteligencia necesaria para advertir lo que venía en octubre. A los 8 días de las protestas se dan cuenta que hay cubanos y venezolanos y gente pagada. A los 8 días.
Entonces, eso no es el aparato o la Secretaría de Inteligencia, que en general se llaman en todos los países Secretaría de Inteligencia Estratégica, Así es. que es para proteger al Estado y también al gobierno, porque de eso depende la democracia, de la vigencia del La gobierno elegido. institucionalidad democrática. Entonces, todo esto tiene que poner a la persona adecuada, que tenga límites en la inteligencia, porque la inteligencia es una línea muy delgada y que si alguien no tiene valores éticos y morales bien sentados, puede irse Claro. a lo ilegal, ¿no? Entonces, hay que poner a la persona adecuada, capacitada, que aglutine y que reúna los esfuerzos de inteligencia del eje policial y del eje militar y le presente al presidente y al poder político toda un diagnóstico del tema de la seguridad y cuáles son los factores que están afectando o podrían afectar o son amenazas para la seguridad del Estado. Y eso no está pasando. Pero yo sí creo que se debe regresar a la creación de un ministerio de la seguridad, como hay en muchos países. El factor político ha sido determinante también, o sea, me parece que como la política y esta guerra entre el expresidente Correa y sus afines con el actual gobierno, evidentemente ha vuelto muy difícil el panorama para manejar el tema de la seguridad, no nos olvidemos de eso también. O sea, hay una confrontación permanente, y recuerdo lo de Buenos Aires, cuando también hubo una crisis que después se desató para desestabilizar al gobierno. O sea, después de que se rompió, después de que hubo el rompimiento político, Gonzalo, entre el expresidente Correa y Lenín Moreno, más o menos a mediados del año 2017, ¿sí? Creo que es por ahí, por esa época, empieza a haber una fractura y se empieza a desatar una guerra que influye en todas las instituciones, Gonzalo, y empieza el expresidente Correa a tener un plan y armar un plan para precisamente cuestionar sistemáticamente al actual gobierno. Entonces, es un espacio que se complejiza y que realmente necesita tener esa perspectiva para entender que seguimos viviendo en un momento de crisis generada por una guerra política que ha influido y ha desgastado también las instituciones. Entonces, me parece, Gonzalo, y yo creo que, refiriéndome a lo de la policía, para finalizar de mi parte, lo que pasó en octubre, Gonzalo, en otras circunstancias el presidente estaba caído, Gonzalo. ¿Así tanto? El presidente estaba caído si no tenía el respaldo de las de cuántos, de 30,000 personas. Lucio Gutiérrez se cayó, de 5,000 personas se cayó. Por eso, ¿por qué se cayó Lucio? Cuando los militares y le también quitaban el apoyo y decían, no, nosotros no vamos a enfrentar a la gente. En este caso, y eso hay que rescatarlo. Le traicionaron de última hora. Porque o sea, se hicieron a un costado y le hicieron el vacío. yo les vi en Brasil, me parece, en alguna visita que realizamos algunos periodistas invitados con el expresidente, los vi en una animadísima y leal conversación y plática. A la semana le traicionaron. Eso es insólito en una democracia. Tenían esto de que venía la manifestación, antes les llamaban, ¿no? Les decían, mira, ya se calienta la cosa, ¿no? Estos son ciertos elementos que yo he tenido y que han sido recurrentes por ejemplo, en el caso del expresidente Maguad y del expresidente Lucio Gutiérrez. Ya se sabía que se iba a caer Lucio Gutiérrez una semana antes. Ya se preveía ese escenario. ¿Y cuál era un dato importante? Se hacían contactos con los generales para, evidentemente, ya saber que se venía una transición. Y claro, si es que cedes, vas a estar bien. O sea, eso es un tema muy interesante para abordar también. ¿Qué pasó en las caídas y los papeles que han tenido integrantes de la fuerza pública y de la policía? Y por eso yo me quería remitir a este importante hecho de octubre. Eso no ocurrió, es un hito. Es un hito histórico, Gonzalo. Eso tenemos que verle más allá de los afectos o desafectos con este gobierno, con la policía, con Fuerzas Armadas. Lo que pasó en octubre, el escenario era la caída del gobierno con esa crisis. Ya tenían diseñada la ocupación del Palacio Nacional. Yo conocí de cerca esa circunstancia y la movilidad, la sugerencia que encendió el ánimo del señor presidente de trasladarse hasta el puerto principal fue fantástica, no para él nomás, sino para la institucionalidad democrática de no
otra atmósfera estaríamos respirando este momento. Claro, la forma en que se contiene la manifestación, ¿no es cierto? Sí. Comparémoslo, si no, con lo que pasó en Chile. Miremos las decenas de muertos que hay con bala. Imagínese. ¿Cómo respondió la policía? Y Así fuerzas, fue. o sea, ese es otro escenario. Aquí han habido 11 fallecidos por disparos de bombas de gas. Eso tiene que investigarse. Pero nada parecido al nivel de Chile. Eso también tenemos que analizar. Y me parece, Gonzalo, que este tema de cómo, además, cuando ven que hay policía que está conteniendo con Fuerzas Armadas también, que aunque tuvo un papel que fue cuestionado en su momento por la forma en que se realizó el toque de queda famoso, que se demoraron demasiado en operativizarlo. Todos los países, las fuerzas extranjeras estuvieron cohesionadas apoyando al gobierno, o sea, hubo un apoyo internacional al gobierno de Moreno. Y también las instituciones, los grupos económicos, digamos, todos los sectores de poder apoyaban al gobierno. En otros escenarios eso no ocurría. No ocurría, ¿por qué? Porque la barrera que contiene las manifestaciones es la fuerza pública y los militares que, en este caso, estuvieron ahí, o sea, con todas las críticas que han habido, que digo, de los excesos, que tienen que investigarse y determinarse responsabilidades, pero eso apuntaló la democracia, Gonzalo. Estamos con un régimen porque eso ocurrió en ese sentido. Me felicito de haberlos invitado. Muchas gracias, compañero Gonzalo, muchas Arturo Torres. Excomandante, muchas gracias Muchas también gracias. a usted. Estamos informando y buscando la verdad. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo.